Buenas noches, don Doctor Nelson. ¿Me Ernesto, escucha? lo escucho claramente. ¿Usted me oye a mí? Perfectamente, sí, señor. Qué bueno, gracias doctor por estar aquí, recién empezando en este momento, para compartir esta valiosa información a los pequeños productores y así ellos sepan pues cuándo es el momento preciso para nosotros poder implementar cualquiera de los programas de biotecnología y mejorar así la eficiencia reproductiva de nuestro rebaño. Doctor, tengo un poco de eco en el audio, no sé si hay algo por ahí, si tiene otro equipo que está... No sé. Si así es mejor Ajá. o sigue. Déjame verte, a ver. Ok, bueno, no importa, ahí te escucho muy bien. De todas maneras, lo que nos importa es escucharte a ti con esta valiosa información que nos vamos a compartir a los pequeños productores a partir de ahora. Doctor Ernesto, por favor, preséntate con la audiencia. Dinos, sabemos que eres un médico veterinario con amplia experiencia en el sector, pero queremos que la audiencia sepa que quien Sí, está hablando es un profesional con amplia experiencia al respecto. Adelante, doctor. sí, soy médico veterinario desde el año 2004. Bien, ejerzo en ejercicio libre desde entonces y he ejercido básicamente en los llanos de Venezuela, Apure, Barinas, Portuguesa. Mi rango de acción es básicamente eh, diagnóstico clínico, asesor en IATF, y Excelente. manejo de unidades de producción de ganadería, tanto vacuna como bufalina. Excelente. Buen dato ese, no solamente bovino, sino también bufalino. Doctor, para darle inicio a este live, a este contenido tan valioso de lo que debemos saber sobre los programas de biotecnología, antes de iniciar, ¿cuál sería el primer paso para nosotros ejecutar un protocolo de inseminación artificial en nuestra unidad productiva? Bueno, pasos serían dos básicamente, don Nelson. La selección y evaluación de las hembras, ¿eh? Y el segundo paso también exageradamente importante, tener un norte preciso, fijar un norte, ¿qué busco? Es decir, ¿qué necesitamos buscar cuando estamos implementando un programa de biotecnología? En cuanto a la selección y evaluación de las hembras, pues obviamente tiene que ser esa selección y esa evaluación tomada desde una evaluación ginecológica para identificar inicialmente las hembras que pueden o no participar de un programa de biotecnología. Va a ser muy importante esto porque necesitamos maximizar la eficiencia de un programa de biotecnología. A final de cuentas, el productor necesita entender y saber que el dinero que está invirtiendo en estos programas deberá terminar en un resultado que le satisfaga. Y para eso hay que hacer una selección y una evaluación de las hembras disponibles y seleccionar aquellas que puedan o no participar del programa. Y en cuanto a establecer un norte, es simplemente sentarse con el productor una vez que ya tenemos el grupo de hembras seleccionadas y decirle, mira, estas son las hembras que pueden participar dentro del programa, ¿qué buscas? Habrá quien busca leches, en caso de que sea ganadería con esa aptitud, habrá quien busque carne, o habrá incluso los programas de biotecnología son tan amplios que hoy por hoy pudiéramos incluso buscar resistencia a algunas enfermedades, por ejemplo, hemotrópicos, entre otras cosas que pudiéramos buscar. ¿Bien? Ok, muy básicamente bien. Esos serían los primeros pasos. Bueno, excelente, doctor. Quiere decir que es necesaria una evaluación ginecológica de las vacas antes de ejecutar cualquier protocolo. Sí, don Nelson. De hecho, es el paso, es un paso crucial, don Nelson. Es un paso crucial porque esa evaluación ginecológica, don Nelson, incluso hoy por hoy hay herramientas que ya son de dominio
común, no público, sino común. Ya somos muchos los médicos veterinarios, los profesionales, que estamos utilizando, por ejemplo, una herramienta tan valiosa como el ultrasonido para hacer este tipo de evaluaciones, porque incluso el ultrasonido maximiza la eficiencia a la hora de seleccionar esos animales. Porque con ultrasonido, incluso con una palpación transrectal común y silvestre también se puede, ¿no? Hay profesionales que tienen por sí, por su experiencia, tienen muchos años en esto, y hay profesionales que incluso pudiéramos decir que pudieran tener un ecógrafo en su brazo de palpar, en su mano de palpar. Pero la ecografía, sí, 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 sí. La ecografía es una herramienta muy valiosa porque teniendo eso como herramienta y aunado a la palpación transrectal, podemos identificar incluso patologías, don Nelson, quistes, pudiéramos identificar exactamente en qué fase de anestro está el animal, pudiéramos evaluar el tracto reproductivo en su totalidad, identificar metritis, algo que pudiera comprometer los resultados del programa de biotecnología, porque a fin de cuentas, evaluar ese tracto reproductivo garantizaría una concepción. No pudiéramos hacer participar a una hembra que nos pudiera generar problemas. Debemos cuidar, como profesionales, debemos cuidar inicialmente el bolsillo del productor. Ay, caramba. Se me fue la luz. ¿Me escuchan todavía? Tranquilos. Ah, ok, por aquí volvemos. Por favor, denle tag a esa pantalla, compartan este live para que llegue a más personas. Ustedes saben que yo no soy de los que pido ni regalos ni esas cosas, pero me interesa que esta información tan valiosa llegue a la mayor cantidad de pequeños productores que quieran mejorar desde el punto de vista reproductivo en su rebaño. Ok, continúe, doctor, con lo que nos estaba diciendo, la importancia, ¿no?, de tener una evaluación ginecológica, porque a través de ella podemos detectar quistes, la fase de anestro, alguna metritis, como la que ya usted acaba de nombrar. ¿Qué más puede agregar al respecto? Sí, es que incluso, don Nelson, hay profesionales y hay técnicos que están participando en programas de biotecnología, sobre todo haciendo los programas de tecnología. He discutido de forma muy amena, no una discusión fea. Todavía hay quienes pueden pensar que los programas de biotecnología, sobre todo aquellos que usan la inseminación artificial, son herramientas para sacar animales de anestro, y ciertamente lo son. Pero cuando... Doctor, disculpe que te interrumpa. Hay un problema de audio. Hay un problema de audio. ¿Me escuchas? Ajá, ahí sí lo escuchamos un poquito mejor. Ok, dame un segundo. Sí. Problemas técnicos, pero no se preocupen, la idea es llevar mayor cantidad de información posible a todos ustedes. Ya saben, en este live, denle un tag. Respondiendo una pregunta, ¿ok? Ok, te escuchamos, doctor. No se oye nada. No, te perdimos el audio totalmente. Inténtalo sin micrófono, quizás eso. Intenta con el audio, con el micrófono del teléfono, quizás eso nos ayude un poco. Ahora, okay. Mejor. Ok, yo creo que es mucho mejor ahí. Yo también me quité los audífonos porque de repente eso también hace un poco de eco. Ahora sí te escuchamos un poco mejor. Ok, perfecto. Entonces, confirmado, ¿me escuchan bien? Y sigo. Sí, ahora sí, mucho mejor. Perfecto. Entonces, fíjate, hay todavía cierta disyuntiva con el uso de la biotecnología o de programas de biotecnología,
sobre todo cuando hablamos de inseminación artificial a tiempo fijo, Ok. en donde se está queriendo vender, pues, bueno, no se está queriendo vender, no, se puede usar para vacas en anexo. Eso no lo discuto con nadie, ¿ok? Bien, Sin embargo, cuando vas a arrancar un programa de biotecnología, la gran intención es que no sea con animales problemas, ¿sí? claro. Déjalos de último, ¿sabes? Intenta reparar esos problemas con tratamiento, con manejo nutricional, mineral, y luego lo haces participar del programa de biotecnología. Pero si vas a arrancar con un programa de biotecnología con los animales problemas, va a haber problemas. Bien, entonces esa evaluación ginecológica previa también te permite identificar las vacas que presentan ciclicidad. Esas son las primeras que deben ingresar a un programa de biotecnología. Entonces, Mm. definitivamente la revisión ginecológica es un paso muy importante a la hora de empezar con un programa de biotecnología en cualquiera sea la unidad de producción. Considera entonces que es un craso error tratar de aplicar cualquier protocolo de inseminación artificial sin antes haber hecho una evaluación ginecológica de nuestro rebaño. Sí, Muy sí, bien. definitivamente. Perfecto. Bueno, y partiendo de eso que acabas de decir, los parámetros de selección para escoger a un grupo de vacas que consideremos que estén aptas después de una evaluación ginecológica, ¿qué características tienen esta vaca? Obviamente tienen que estar sanitas, ¿no? Pero ¿qué es lo que uno busca específicamente? Mira, tenemos que evaluar básicamente, a ver, su estado de salud, que ya lo mencionabas, su estado Ujú. nutricional, ¿bien? Y su estado fisiológico, su estado reproductivo. Bien, creo que Correcto. son tres cosas que debemos evaluar a la hora de tomar ya la última, así, esa decisión de esta es la hembra que va a empezar, esta la voy a dejar un poco rezagada mientras tanto, mientras voy Bien. reparando cosas en el camino. Pero, por Mm. ejemplo, la condición corporal es una herramienta muy importante a la hora, sobre todo, de medir salud y nutrición. Es decir, animales por condición corporal, hay una regla midiendo la condición corporal basada en de 1 al 5. Uno toma la decisión de que esas hembras que están en ese rango entre 3 y 3,5 son las idóneas para arrancar cualquier programa de biotecnología porque están en un rango que me permite discernir o evaluar su estado de salud y su estado nutricional. Y Claro. definitivamente su estado reproductivo es muy importante. Por ejemplo, si hacemos participar, que es una de las posibilidades, animales que tienen una cría a la pata, Ujú. esos animales deben haber ya hecho o haber cumplido su periodo de espera voluntario. Tiene que haber su tracto reproductivo ya tiene que estar en buenas condiciones y más que su tracto reproductivo en sí mismo, es decir, después del parto tendríamos que garantizar que ese animal ya volvió a la ciclicidad, ¿bien? Antes Exactamente. de hacerlo parto. Veo claramente que la condición corporal de una vaca le permite ovular más, tener una ciclicidad más continua, ¿correcto? Y por ende, en ese periodo postparto, ¿verdad? Entra en celo más rápidamente para volver a colocarla en gestación, a inseminarla o hacerle monta controlada, en este caso. Una vaca con una condición corporal baja o muy excesiva estaría deficiente. Ahora yo te pregunto, doctor, en el caso de cómo afecta pues la condición corporal de la vaca, su capacidad reproductiva, ¿cuál sería la diferencia entre las que están muy pasadas, que están sobre ese 3.3, 3.5, que están muy gordas, muy obesas, y esas que están muy flacas, que es lo más común, ver esas vacas un poco flacas, con parasitosis? ¿Cuál sería la diferencia principal entre esos dos grupos de vacas? Fíjate, en los animales
la evaluación de la condición corporal es decir, todo programa de biotecnología, suelo decirlo, don Nelson, son condición corporal dependiente. ¿Bien? ¿Por qué? Como te dije, una condición corporal entre 3 y 3.5 es una condición corporal que me permite jugármela y saber que si he hecho las cosas bien, los resultados van a ser buenos. Pero, por ejemplo, animales que estén por debajo de una condición corporal 3, el riesgo que corremos allí es que definitivamente o están enfermos o están en balance energético negativo, y definitivamente si acaso consiguiéramos una ovulación, esa ovulación no va a ser totalmente fértil, ¿sí? Claro. Pudiéramos incluso no conseguir una implantación de entrada. Si acaso consiguiéramos una implantación, su condición corporal, es decir, la alta, es decir, su pobre condición corporal pudiera no terminar por mantener esa gestación. Se perdería la gestación aunque haya una implantación. En el caso de las vacas obesas, que son raras, ¿oíste, don Nelson? Son raras conseguir, sobre todo en las ganaderías que yo manejo, son raras de conseguir, pero se consiguen, ojo, se consiguen. Pero en el caso de las obesas, si al productor se le llenan los ojos, mira, el rabo de esa vaca es de este tamaño, y eso debe quedar preñado seguro. Entonces, ¿qué pasa? En esos animales pasa distinto. Los picos hormonales que necesitamos, ya sea con inseminación artificial con detección de celo, o sea con inseminación artificial a tiempo fijo, los picos hormonales que necesitamos para que inicialmente se dé la ovulación no se alcanzan. Es decir, toda esa grasa que rodea esos músculos incluso es capaz de rodear el tracto reproductivo, y las señales, esos feedback positivos y negativos que necesitamos para manipular, en caso de inseminación artificial a tiempo fijo, el ciclo estral, o en el caso de la inseminación artificial con detección de celo para que presente un celo franco, esos picos hormonales no se consiguen en animales obesos. Entonces son animales, los dos extremos, los animales con pobre condición corporal y los animales obesos, son dos extremos que es preferible, los que tienen pobre condición corporal, llevarlos con manejo, con programa sanitario, con nutrición, con minerales, llevarlos hasta la condición corporal que necesitamos, y los animales obesos con dieta volverlos a llevar a la condición corporal que nos pudiera garantizar una mejor eficiencia. Bueno, aún no hemos llegado a la ronda de respuestas de preguntas, pero aquí tenemos en la audiencia tenemos a un oyente de lujo, diría yo, al señor José Ruiz, un ganadero muy reconocido y con amplia trayectoria. Él hace un comentario muy, muy cierto. Él dice que la inseminación artificial a tiempo fijo se hace con vacas paridas con 90 días posparto, obviamente, y ya con su involución uterina total, ¿correcto? El día del retiro del dispositivo se le quitamos los becerros hasta el día que la inseminamos, ¿correcto? Es la acotación que nos está haciendo aquí, algo que me parece valiosísimo y con lo que concuerdo. Y a propósito de ese comentario, doctor, es importante saber que es muy difícil conseguir, sobre todo en las condiciones en las que están algunas de las unidades productivas, sobre todo las que yo visito, lograr un becerro vaca por año, que ese sería el objetivo de todo productor, ¿verdad? Y uno de los objetivos principales de la inseminación artificial a tiempo fijo, entre otros métodos, es eso, lograr un becerro vaca por año. Pero cuando no tenemos la condición corporal idónea, cuando no tenemos un plan sanitario eficiente, cuando tenemos problemas nutricionales con el tipo de forraje, con el manejo que le estamos dando, es muy difícil conseguirlo, doctor. Entonces cualquiera diría
que hacer una inseminación artificial, listo, yo garanticé un becerro vaca por año y no, porque ni siquiera conocen el periodo correcto que hay que esperar después del parto para yo saber que mi vaca está apta para poder concebir cuando ya ella está totalmente recuperada y nosotros pudiéramos hacer un destete temprano, volverla a preñar. ¿Qué me dice al respecto? Sí, claro, es que, y ahí vuelvo a lo valioso de la revisión ginecológica. Por ejemplo, el comentario del señor Ruiz, totalmente de acuerdo, pero entonces cuando las vacas paren, es decir, ya empieza un régimen de revisión ginecológica una vez alcanzado el mes de parto. ¿Por qué? Porque si empezando esa evaluación ginecológica al mes de parto, yo me puedo dar cuenta a tiempo si la vaca me va a presentar un problema o si ya me lo presentó y lo puedo Claro. corregir a tiempo, ¿sí? Es de allí la importancia de la revisión ginecológica y puedo, incluso con revisión ginecológica, puedo incluso no llegar hasta los 90 días. Yo puedo hacer participar a esa vaca dentro de un programa de biotecnología antes, porque yo estoy garantizando que le estoy proporcionando el cuidado adecuado a través de esa revisión ginecológica para llevarla lo antes posible a participar de un programa de biotecnología en este caso. Excelente, doctor. Excelente aporte. Queda claro entonces el periodo que debería tener una vaca después del parto para ella poderla volver a preñar, y tiene estrecha relación con lo que usted comentó hace unos minutos sobre la condición corporal del animal. Un animal que tenga una condición corporal baja difícilmente va a estar apta a los 2, 3 meses para volver a quedar en gestación, lo que va a retrasar totalmente la meta de lograr un becerro vaca por año. Para mí, un objetivo algo idóneo que debería tener cualquier unidad productiva, pero bastante difícil de alcanzarlo porque hay que ser muy eficientes, no solamente en el tema de sanitario, sino en el tema de la alimentación y del manejo del animal. ¿Correcto? Doctor, a propósito de todo esto, ¿cuál es un programa sanitario? Sabemos que un programa sanitario en fincas difiere porque cada finca es un universo diferente. Cada finca tiene necesidades distintas. Pero ¿cuáles pudiéramos decir que son esas vacunas o condiciones sanitarias mínimas que debe tener una vaca antes de incluirla en un plan de inseminación artificial? Bueno, fíjate, don Nelson, tendríamos que arrancar desde la base. Bien, por ejemplo, iniciar, a ver, o te explico qué hago yo. Bien, a lo mejor alguien puede diferir de mí y es válido, ¿ok? Pero, por ejemplo, a mí llega un productor y me dice, doctor, necesito o quiero que evalúe mis animales para ver si puedo hacer un programa de biotecnología con mi rebaño. Entonces uno empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última prueba de brucelosis que usted hizo? Inicialmente. ¿Bien? ¿Cuándo fue la última prueba de tuberculosis que usted hizo? ¿Cuál es su programa sanitario? ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus respuestas uno va guiando el programa a seguir. Por ejemplo, el productor me dice, mira, yo abandoné el programa sanitario, el programa de Bruselas hace 2 años. Bueno, tenemos que arrancar por ahí, inicialmente. No puedo hablar de un programa sanitario para mejorarlo si voy a invertir en animales que probablemente tenga que descartar de la finca, tenga que sacarlos de la finca. Entonces arranco por allí y es una enfermedad de la brucela que tiene una relación bastante estrecha con la reproducción y obviamente si me va a afectar la reproducción, perdón, la brucela, pues necesito sacarla primero de la jugada antes de continuar. Habiendo sacado la brucela de la jugada, obviamente ya debo saber que brucela debe estar dentro de mi programa sanitario como vacuna, inicialmente. Claro. Luego, evaluar el programa sanitario, además de las de ley, contra fiebre aftosa, contra rabia, contra clostridiales,
necesariamente debemos incluir lectospirosis en ese programa sanitario, porque es otra enfermedad que afecta y de forma mucho más dramática la reproducción, si la comparamos con brucela. Las afecciones reproductivas de la leptospira son dramáticas, exageradamente dramáticas. Luego, y aquí te contesto con una anécdota. Fíjate, hace un tiempo Adelante. atrás participé, y digo participé porque fue en calidad de colaboración, en un programa de biotecnología con unas bubillas en una unidad de producción, y nos fue maravillosamente bien. Es decir, los números fueron maravillosos. De verdad, todavía se me eriza la piel porque fueron números maravillosos, de verdad maravillosos. Qué Pero bueno. el productor no quiso, y lastimosamente no quiso y no quiso, pues, es decir, no quiso, no pudimos obligarlo tampoco, ¿no? Pero no quiso incluir dentro de su programa sanitario biológicos que cubrieran, por ejemplo, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, Campylobacter, la leptospira sí la tenía, si no sí, sí la tenía, pero no quiso ingresar estas vacunas dentro de su programa sanitario. Y pese a que los números fueron excelentes, lastimosamente desde el diagnóstico de preñez a los partos hubo un 20% de pérdida. Entonces, Oye, eh, el productor se da contra la pared, claro. nos preguntó si podíamos hacer pruebas para ver si necesitábamos o no la vacuna, y todos los que participamos en el programa le dijimos, pero ¿quiere pruebas? ¿En serio usted me va a pedir pruebas? Si la prueba la tuvo, oiga Claro, que el 20% de las preñeces terminaron en nada. Reabsorciones embrionarias, de ahí y todo lo que te puedas imaginar. El Wow. productor incluye estas enfermedades dentro de su programa sanitario. Lo hicimos en el año siguiente, lo intentamos nuevamente, nos fue bastante bien también, y las Ujú. pérdidas desde el diagnóstico de preñez al parto se redujeron a un dígito. Entonces, Qué bueno. ese La programa diferencia. sanitario, cuando vas a hablar de un programa de biotecnología, sí o sí, y yo que he trabajado en los llanos de Venezuela, sí o sí deben incluirse, debe ser un programa sanitario robusto. Si no, las probabilidades, no tanto de las pérdidas, ¿sabes? Aunque obviamente las pérdidas económicas son importantísimas y son de tomar en consideración, pero acá es donde, es decir, evitar frustraciones, ¿sabes? No Sí. podemos celebrar un día porque celebramos que nos fue maravillosamente bien, y al tiempo cuando esperábamos los partos que empezamos a ver todos estos problemas, hubo cierta frustración, y eso pudiera provocar que un productor abandone los programas, ¿bien? Y A ver. su avance genético va a ser más lento, pues no. Entonces, son herramientas muy valiosas la biotecnología, pero también es valioso todo lo que puedes hacer antes de tomar la decisión de incluirlas dentro de tu unidad de producción. Excelente. Muy bien. Doctor, a propósito de ese comentario, ¿cada cuánto tiempo es prudente hacer estas pruebas de brucelosis, leptospira, todo esto? Fíjate, Bruselas, hoy tenemos la suerte, la gran suerte, de que en Venezuela la fluorescencia polarizada es una prueba oficial, es una prueba ya que reconoce nuestro ente rector en sanidad animal. Es una Oigan, herramienta exageradamente. muy bien. Ujú. Sí, fluorescencia polarizada. Ok. Este, que eso sea posible también me permite acortar tiempos a la hora de poder tomar la decisión de saber, o la decisión de saber no, me permite saber con exactitud cuándo Bruselas dejó de ser un problema en la unidad de producción. Si lo Claro. hiciéramos todavía con la prueba tamiz, el camino es mucho más largo. Esas pruebas deberían estarse realizando inicialmente por ley
eh, de cada 3 meses hasta conseguir tu primer diagnóstico libre, es decir, tu primer diagnóstico que no tengas ningún animal con brucela en la finca, y a partir de allí empieza el productor con su médico veterinario a tocarle la puerta al INSAI y pedirle ya el certificado de libre de brucela. Pero si me preguntas Caramba. cada cierto tiempo, me voy a quedar con las que me pide por ley INSAI. Perfecto. Excelente el aporte ahí. Entonces, digamos lo siguiente, ¿qué grupo de hembras son más eficientes para un protocolo de inseminación, doctor? ¿Las novillas o las vacas multíparas, según su experiencia? ¿Dónde están los resultados más óptimos, más eficientes? Bueno, mira, ya por efectos a ver, te las voy a categorizar de otra manera, si me lo permites. Voy a Adelante. categorizar los animales desde los que dan más problemas a los que dan Ujú. menos problemas, porque es Eso. importante hacerlo saber. Por ejemplo, el grupo que más problema da a la hora y no solo a la hora de ingresarlo a un programa de biotecnología, es un grupo de hembras que da problema incluso si acaso estuviésemos hablando de monta natural, que son las primíparas. Mm, Son un grupo que da bastante guerra para volverlas a preñar después de ese primer parto, correcto. y hay que explicarlo, mira, es un animal que por primera vez se enfrenta a un balance energético negativo, es un animal que por primera vez se enfrenta a un periodo de espera voluntario, es un animal que por primera vez debe revertir su tracto reproductivo hasta conseguir la ciclicidad, y es la primera vez que ese animal entra en un periodo de lactancia. Entonces, son factores que generan muchísimo estrés, y Ok. ese estrés me baja el switch de la reproducción inmediato. Ella va a preferir, en su caso, sobrevivir si acaso hay algún problema, y priorizar la cría antes de la reproducción. Entonces esos son animales que en todo caso, si vas a arrancar un programa de biotecnología en una finca por primera vez, eh, yo los dejaría, yo los dejaría para otro momento. Es decir, principalmente, sobre todo si el productor no está acostumbrado a este tipo de cosas. El segundo grupo, por debajo de las primíparas, estaría las multíparas con cría a la pata. Bien, pese a que Mm, ya vienen de lidiar con un balance energético negativo, ya vienen de lidiar con una lactancia, ya vienen de lidiar con todo esto, este, si hablamos, por ejemplo, de inseminación artificial a tiempo fijo, voy a corregirme un momentico. En las primíparas con inseminación artificial a tiempo fijo hay protocolos en los que podemos acelerar eso, pero son protocolos exageradamente exigentes, sobre todo desde el aspecto hormonal. Son muy exigentes, son tiempos exageradamente precisos. Lo mismo pasaría con las multíparas con cría al pie. ¿Se puede empreñar con IATF? Sí, sí, se puede empreñar. Pero esos son protocolos que necesitamos ajustar muchas tuercas antes de ya. elaborarlos como tal, evaluarlas muy O bien. sea, mucho Luego, mejor, más eficiente trabajar con vacas en el caso de las multíparas que no tengan becerro a la pata. sí, pero entre comillas, Nelson, ¿sabes? Hay que saber por qué andan así, a empezar, ¿sabes? Mm, ¿Por qué claro. andan así? Porque, es decir, ese sería el tercer grupo, las multíparas sin cría al pie, porque debían estar preñadas, ¿sabes? Si vengo de Sí. una unidad de producción donde venía manejando monta natural, debían estar preñadas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué me quedaron vacías? Hay que evaluar. Ah, ya va, que son dentro de los grupos que te vengo mencionando, son las que menos problemas me van a dar, porque con dos tonterías las vuelvo a la ciclicidad, y un IATF va a caminar maravillosamente bien ahí. Y Perfecto. definitivamente los animales que menos problemas deberían darme a la hora de implementar programas de biotecnología son las novillas.
vienen en cero, ¿sabes? No han lidiado nunca con un balance energético. En todo caso, están en balance energético positivo. Este, Ujú. y ese es el grupo que menos problema debería darme a la hora de ingresarlas a un programa de biotecnología. Quiero agregar algo. En el caso de las novillas, yo siempre le he recomendado a mis oyentes, a los productores, de que es bueno esperar que tengan un peso mínimo. Es indispensable que ese animal haya tenido sus últimos 3 celos parejos y continuos, que respetemos los tiempos biológicos del animal, porque eso a la larga, si lo adelantamos o nos descuidamos, va a traer consecuencias en la reproducción, pérdida de plata. Entonces, según su experiencia, ¿cuál es el peso mínimo? Porque entendamos también que la entrada en celo de una novilla también depende mucho de su genética y de la alimentación que recibe. Hay una estrecha relación entre el peso de la becerra al nacer, el peso de la becerra al destete, la alimentación que le damos y su entrada al primer celo. Hay unas que entran a los 14, 15 meses, otras que se tardan un poco más. Por ahí hay algunos que hablan de 12 meses, pero ya son otros modelos de ganadería, ¿ves? Que no es el tema en este momento. Pero según su experiencia, ¿cuál es el peso mínimo? La cantidad de celos mínimos que debe tener y que sean cíclicos para yo considerar esta novilla está en una condición corporal idónea, tiene el peso adecuado y se ha desarrollado desde el punto de vista reproductivo de una manera bien. Bueno, mira, Nelson, yo soy un médico veterinario bastante maniático. Es decir, no, mis clientes entienden que, es decir, la palabra maniático que suelo utilizar es porque intento que las cosas vayan lo mejor posible, de tal manera que su inversión esté bien respaldada. Pero, por ejemplo, yo suelo preguntarle al productor, mira, tú tienes las últimas pesas de vacas que has mandado a matadero, que has mandado tú a matadero, no las vacas flacas. No, las vacas flacas que diste a media por eso no me interesa. Las vacas gordas que usted mandó a matadero. ¿Tienes esas pesas? ¿Las tienes registradas? Sí, ok, dame esas pesas. ¿Por qué? Porque yo suelo decirle, una novilla tiene que pesar el 75% de una vaca adulta. Y si tú estás mandando a matadero tu vaca, bien, entonces este es el peso que debemos perseguir. Este es tu peso, que podemos ponerlo un poco por debajo o esperar que estén un poco por encima, depende, don Nelson, de la evaluación ginecológica. Vuelvo a eso. ¿Por qué? Porque yo puedo conseguir animales que estén por debajo de ese 75% del peso de una vaca adulta de esa ganadería, pero su parénquima ovárico ya está perfecto, su tracto reproductivo está perfecto y ya al paso de ultrasonido yo puedo ver que es un animal que perfectamente está cíclico. Entonces yo puedo hacerlo participar por debajo de ese 75% del peso. Pero también me he conseguido con animales que alcanzan ese 75% del peso, incluso animales que están por encima del 75% del peso, pero todavía les falta para que las pueda considerar de participar en el programa de biotecnología. Entonces ahí volvemos a lo que veníamos conversando antes. La evaluación ginecológica es una herramienta exageradamente valiosa cuando vamos a decidir qué animales ingresan o quiénes no a un programa de biotecnología. Perfecto. Te iba a preguntar entonces, ¿cuándo un productor puede estar seguro de que el grupo de vacas que él escogió están aptas para un programa de inseminación? Y usted me acaba de responder con eso que me acaba de decir. ¿Entiende? Entonces queda bastante claro al respecto. Los que tengan alguna pregunta sobre lo que acá se está hablando, que es una información valiosísima, al final del conversatorio las vamos a estar respondiendo, ¿ok? Por favor, denle tac, comparta y sigan al doctor Ernesto, que es excelente profesional y estoy seguro va a estar presto para responder cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto. El propósito de este live que estamos haciendo nosotros aquí en conjunto es hacerle saber al pequeño y mediano productor de que antes de nosotros
tomar la decisión de invertir en algún protocolo de inseminación artificial, es preciso conocer la condición sanitaria, la condición corporal, el manejo que le estamos dando a nuestras novillas, a nuestras vacas en finca, para entonces después no estar echando plata a la basura y decir nos engañamos, nos engañaron, o que venga, o también le sirve a usted para conocer de que si hay algún profesional, porque los hay, que van a implementar un protocolo dentro de su finca y no hacen previamente todo este diagnóstico del cual estamos hablando, entonces usted sabe que ahí no es. Ahí hay que hacer un alto y buscar a la persona indicada que nos dé un diagnóstico certero. Siempre de la mano de un buen veterinario. Ok. Bueno, doctor, otra pregunta que tengo por aquí, esta sí, se me vino ahorita a la mente, usted ha trabajado con búfalas y vacas. ¿Cómo más o menos cómo es la diferencia? ¿Cómo se manejan los protocolos entre búfalas y vacas? ¿O viene siendo casi igual? Porque entendemos que los tiempos de gestación son distintos, los tiempos biológicos de la búfala y la vaca son totalmente diferentes. Quisiera saber, y que la audiencia también sepa, si hay alguna diferencia al respecto, en cuanto a la implementación de los protocolos, por supuesto. Bueno, fíjate, aquí tengo que mencionar a un colega, porque lo que sé de inseminación artificial a tiempo fijo en búfalas, lo he aprendido con él. Durante un buen tiempo fui su maletero, me hice su maletero. Es un médico veterinario, su nombre es Víctor Felipe Rodríguez. Yo me hice su maletero, yo era el que cargaba las cosas, vamos. Y yo andaba, él es un especialista, en reproducción bufalina, y me le fui de maletero. Todo lo que sé de reproducción bufalina y de IATF bufalino, lo sé de él. Y te puedo decir que sí hay una variación muy, muy, muy importante. Por ejemplo, te explico. En el vacuno, en una multípara sin cría al pie, pudiéramos usar un protocolo, un off-chim, y la llevamos, y la inseminamos, y la vamos a preñar, ¿sí? En bufalinos, no. En bufalinos, lastimosamente, nos guste o no, eso ha sido discusión durante estos últimos años. Definitivamente en bufalinos, si no usamos dispositivos intravaginales, esos números, tenemos que explicarle al productor que los números van a ser más bajos de lo que está escuchando hoy por hoy en redes sociales. Porque ese progestágeno, ese freno que hace el progestágeno en el bufalino, juega un papel preponderante. Esa adición en el protocolo hormonal, perdón, juega un papel importantísimo en la búfala, y ciertamente nosotros con el doctor Víctor Felipe Rodríguez desafiamos su protocolo en temporada no favorable de los bufalinos y resultó ser muy bueno también. Es decir, podemos incluso agarrar las colas de alguna ganadería, si acaso la ganadería quisiera preñarlas, y con el protocolo funciona maravillosamente bien. Pero en bufalinos, en nuestra experiencia, y hablo de nuestra, pues me voy a incluir al doctor Víctor Felipe Rodríguez aquí, en nuestra experiencia, si no usamos dispositivos intravaginales, no podemos aspirar números muy, muy bonitos, pues. Es decir, tendríamos que estar conscientes de que los números van a ser menores. Y esa sería la gran diferencia entre una especie y la otra. Y ciertamente la especie bufalina debemos cronometrar todo, organizar todo, para que sea en una etapa del año muy específica, por el asunto que también juega un papel crucial, que es las temporadas favorables o desfavorables en la especie. Si jugamos en época desfavorable,
tenemos que jugar allí con el paquete hormonal un poquito para llevar esos números que no generen frustración. ¿Cuál es esa temporada idónea para la monta bufalina, para los protocolos en el ganado bufalino? A partir de este mes, a partir de este mes ya podemos andar jugando con ella. Sí, de acá a enero, tranquilamente. Tranquilamente. Perfecto. Bueno, es bueno que el productor lo tenga claro ahí, aquellos que tengan ganado bufalino y vean la diferencia entre uno y otro. Ahora, ya hablamos la diferencia entre el tema de las especies, pero ahora yo le pregunto algo mejor. ¿Influye la genética en la elección del protocolo o del grupo de vacas que yo voy a inseminar? O sea, son dos preguntas en uno, porque aunque no hemos tocado el tema de cuánto sería el costo que el productor tiene que asumir para llevar esto a cabo, quisiera saber si, dependiendo de la genética, es realmente rentable hacer un protocolo de inseminación dentro de la finca, entendiendo además de que hay fincas que es verdad, no tienen vacas muy productivas, por así decirlo, desde el punto de vista de la producción lechera, ¿ok? Pero son vacas jóvenes, fértiles, que pueden servir de receptoras incluso y nos pueden mejorar muchísimo la genética. Bien, entonces, ¿cómo evalúo eso? ¿La genética importa? ¿Es realmente rentable la biotecnología en la reproducción en bovinos? Bueno, mira, don Nelson, ahí te puedo contestar de la siguiente manera. Tendríamos que conversar muy bien con el productor, Ujú. eh, porque, a ver, si lo analizamos desde el punto de vista costo-beneficio, eso debemos analizarlo de forma muy meticulosa, muy meticulosa. Eh, pero si lo analizamos desde el punto de vista genético, del avance genético que puedo obtener utilizando una herramienta de biotecnología en un rebaño que tenga un mediana o baja o mediana producción, ese Ujú. avance genético sí es importante. Y si el productor lo entiende, porque a veces es ese detalle de que el productor entienda es donde puede trancarse la jugada, ¿me entiendes? Por Claro. ejemplo, yo le puedo decir al productor que hagamos un ejercicio. El productor me presenta, vamos a hacer un ejercicio pequeño. El productor me presenta 10 vacas. Doctor, ahí tengo esas 10 vacas. Y vamos a poner el caso hipotético que están listas para inseminar. No vamos a ahondar en el cuento anterior de que si el programa sanitario, digamos que todo está perfecto y que el hombre tiene 10 vacas y que esas 10 vacas le producen, tiene un promedio de producción ya estandarizado, todas las 10 vacas en 5 litros. Y él me dice, Ok. doctor, yo quiero meter esas 10 vacas a un programa de biotecnología. Allí es donde yo me siento y le digo, ok, ven acá, vamos a analizar esto. Costo-beneficio te va a parecer exageradamente costoso. ¿Por qué? Porque esas Ujú. 10 vacas apenas te paran, esos 5 litros por vaca, No probablemente van el a pasar. retorno de capital no sea importante y te puede frustrar, decir, me gasté este poco de dinero aquí y no lo recuperé. Entonces hay que hacerle entender que no vas a recuperar el dinero con las vacas que está preñando, sino que va a Y no con recuperar la... su dinero con la cría que van a hacer. Y que esa Claro. cría inmediatamente, genéticamente hablando, ya es superior a su pie de cría. Y si hacemos que el productor entienda ese aspecto, el productor seguramente se va a animar, seguramente. Por Claro. lo que en un mediano plazo, ese retorno de capital de ese primer programa es donde va a haber, donde él va a ver ese retorno de capital en sí mismo, ¿sabes? Cuando esas hembras nacidas de ese programa empiecen su producción. Entonces él va a decir, mira, yo tenía un pie de cría de 5 litros y ahora resulta que las hijas, las que nacieron de ese programa, están, y no exageremos, están en 8 litros. ¿Bien? Exacto. Entonces, porque también hay que hacerle entender, don Nelson, no sé si te pasa, a mí me pasa mucho,
que hay productores que me buscan y me dicen, doctor, aquí están las vacas, yo quiero hacer un programa de biotecnología con estas vacas. Y resulta que las vacas son una quimera, es decir, hay de todo. Bien, entonces eso nos pone las manos en la cabeza, pero ya, para empezar, ¿con qué toro hago yo esto? A esto tengo que Claro. meterle a esto tengo que meterle a esto. Entonces, son decisiones que hay que tomar de forma tajante y explicarle al productor, me voy a ir por aquí. Le guste o no le guste, yo me voy por aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que estandarizar qué hacer con las crías que nacen acá. Yo no puedo decir, entonces tendríamos que tener cuántos termos, ¿bien? Claro. Para un Sí. rebaño, ¿sabes? Y, y de ahí lo importante de que tú sepas qué tipo de hembras tienes en tu rebaño para saber qué tipo de macho necesitan, porque no es algo, no, yo quiero que todas me paran de un toro Holstein, pero hey, para allá va, ven acá, ¿qué tienes tú aquí? ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones? Porque hay gente que quiere inseminar, no lo digo en juego, mira, hay gente que quiere inseminar a sus vaquitas criollas o hacer una transferencia de embriones con toro Holstein, por decir algo, pardo suizo, ok, ok, perfecto, está bien, maravilloso. Pero hermano, tú tienes temperaturas aquí de 32, 34 grados y el Holstein sufre de estrés calórico, por ejemplo. Entonces, necesitamos saber no solamente qué tipo de hembra tenemos, sino cuáles son las condiciones de nuestra unidad productiva para que el resultado de esa inseminación sea totalmente adaptable. Yo soy lo que piensa que no hay un ejemplar, no hay una vaca mejor adaptada que la que nace en tu finca. Olvídese. ¿Verdad? Es Ya que nace tropicalizada, ajustada a la parte bacterial, a todo en tu finca, ¿correcto? Pero tienes que saber que la genética que vayas a incluir en tu vaca se adapte totalmente a tu clima, a tu unidad productiva y al modelo de producción que tú vayas a tener. no es que, fíjate, don Nelson, cuando he tomado por costumbre y me ha funcionado muy bien y pudiera ser, no sé si algún colega algún colega nos esté viendo, pero por ejemplo, a mí me funciona que cuando a mí me presentan un rebaño quimera, que le llamo así, que hay de todo ahí, la fue comprando, esta da 8 litros, yo me la llevo. Y así fue haciendo su rebaño. Este, yo suelo decir, o suelo llegar a esa ganadería y le digo al productor, ok, estos son los animales que me está presentando, perfecto. Yo quiero que usted, que conoce su ganado, en el mejor de los casos lleva registro, porque nos conseguimos con cada cosa, en el mejor de los casos lleva registro, yo quiero que tú me saques de ese lote tus mejores animales. Sácame tus mejores animales. Me sacó 5. Él mismo seleccionó 5 animales. Y yo ahí le empiezo a preguntar, ¿cuánta leche dan esos 5 animales? No, están por encima de los 8 litros. Ok. ¿Y todo lo demás? No, bueno, allí tengo vacas de 5, tengo vacas de 6, tengo vacas de 4. Bueno, listo. Tu Ujú. programa de biotecnología tiene que arrancar por ahí. Con esos 5 animales, lo demás no lo quiero ver. Doctor, no, no lo quiero ver. ¿Por qué? Porque además le hago la pregunta a la miloche, ¿eso nació aquí? Sí, eso nació aquí. Genial. Si acaso no ha nacido allí, me dicen, no, las compré, los 5 animales, le pregunto, ¿cuántos años tienen esos animales acá? ¿Cuántos partos te han dado dentro de la finca? No, que me han dado 4 partos. ¿Y siguen siendo tus mejores animales dentro de la unidad de producción? Sí, no son nacidos aquí, pero son mis mejores animales. Esos son con los que tenemos que trabajar. Lo demás vamos Claro. a dejarlos un momento rezagados, porque es que si inventamos con el resto y nos estrellamos contra una pared, usted inicialmente me va a echar la culpa a mí, la soga va a reventar por lo más delgado, inicialmente me va a echar la culpa a mí, pero también sería muy irresponsable de mi parte hacer participar a todo el rebaño sabiendo que esos son los 5 animales norte de donde tenemos que arrancar y allá es donde tenemos que ir. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Claro. ese es el mestizaje que a ti te funciona dentro de la finca. Ujú, ¿El tal cual. progreso genético va a ser más lento? Sí, va a ser más lento. Por supuesto que va a ser más lento, pero va a ser seguro. Bien, va a ser seguro. Y las hembras que nazcan de esos 5 animales, cuando entren al ordeño y en lugar de 8 litros, las hembras nacidas de esos 5 animales te están dando 12 litros,
Entonces, esas 3 o 4 hembras que nacieron de ese programa van a sustituir 4 de esas que te están dando 4 litros. Entonces ya Claro. poquito a poco vamos llevando las cosas hasta donde tú quieres. Pero si esto fuese de la varita mágica, bueno, yo me perdí la clase o durante todos mis años de carrera no me he tropezado con la varita todavía. Hay que entender que la ganadería tiene sus tiempos, de que, fíjate, para nosotros ver el resultado productivo de un programa de estos de biotecnología, nosotros tenemos no solamente que esperar los 280 y tantos días que necesita la vaca para parir, sino esperar todo el proceso de desarrollo de esa nueva novilla. ¿Ok? Eso en el caso de que nazca novilla, porque también tenemos el tema de la inseminación artificial que ya viene sexada. Ese es otro punto. El productor tiene que estar claro. Y también conocer, de eso me gustaría que conversara también un poquito al respecto, de que una inseminación artificial sexada tiene menos efectividad, ¿ok?, que una inseminación artificial convencional. Me gustaría además que nos dijera el por qué y que el productor entienda eso al respecto. Sí, fíjate, vamos a ponerlo lo más criollo que se pueda para que se entienda. En una Ujú. pajuela que no se ha sexado, tienes una concentración de material genético más grande. Sí. Mientras que en una pajuela sexada, en donde buscas hembras, Sí. la concentración este, es menor. Aunado a eso, la mayoría, hasta ahora yo no las he manejado, si acaso existen, una pajuela convencional para mí sería una pajuela 0.5, Ujú. una pajuela convencional. Hasta ahora yo no he podido manejar una pajuela de semen sexado en 0.5, sino en 0.25. Entonces una mini pajuela. Entonces, Ujú. si le sumas a que le restas menos material genético a una pajuela porque le quitas los gametos masculinos para dejar solamente los femeninos, ya, y además tienes una menor dosis de semen por ser una mini pajuela, entonces definitivamente cuando se hacen programas de biotecnología eh, con semen sexado, definitivamente todo lo que hablamos antes, programa sanitario, evaluación ginecológica, animales francamente cíclicos, todo eso juega ahora, si hablamos de semen sexado, juega un Ya, papel más que crucial, sí, más que señor. crucial. Debes garantizar, de hecho, esas condiciones para que en un programa de biotecnología con semen sexado obtengas números que satisfaga tanto al productor como a tu trabajo. Porque aquí hay algo Claro. importante, ya que hablo de esto, don Nelson. Este, el médico veterinario, el profesional que se dedica a estas cosas, vive de su prestigio y el productor debe entenderlo. Vivimos de nuestro prestigio. Yo no puedo participar en un programa de biotecnología en una unidad de producción que no está en la disposición ni siquiera de hacer pruebas de brucelosis, porque está No. mi nombre en juego. Bien, entonces, mira, nació una excelente hembra, pero le hicieron la prueba de brucelosis y salió positiva a brucelosis. Pero bueno, ¿y eso qué? ¿Quién hizo ese programa? No lo hizo el doctor Pacheco. Ay, qué raro. No, pero Es raro. y uno vive en su prestigio. Entonces, y don Nelson, te digo, va a sonar muy pedante, pero yo he rechazado a algunos clientes, no son muchos, pero he rechazado a algunos clientes que dicen, no, yo quiero inseminar y es este año y es ya. Y me toca decirle, genial, me parece maravilloso, patrón, pero conmigo no va a ser. Me disculpa, Claro. qué pena. Primero hay que hacer ciertas cosas y si no está en la disposición de hacerlo, lo respeto. Eso es su ganado y es su cuestión, pero Pedante. no es conmigo. Claro, por supuesto. Habla bien de tu trabajo y de tu ética como profesional. Además que eso le garantiza al productor de que cuando se vaya a hacer
valga la redundancia, tú estás garantizando eficacia en tu trabajo, que es lo que quieres, porque fíjate, y aquí ya voy a tocar un punto que también a muchos les interesa. La inversión que se hace en esto no es por tirar plata a la basura o hacerlo por hacerlo, no, hay que buscar no solamente al personal capacitado, sino que tengamos un buen porcentaje de efectividad de preñez en ese caso, ¿no? Yo le pregunto, doctor, ahorita en este momento, ¿cuánto es un grupo, digamos, un grupo de vacas? ¿A partir de cuántas vacas pudiéramos decir nosotros que es rentable hacer un protocolo de biotecnología, ¿verdad? Y si es viable para pequeños productores, para productores que tengan bajas producciones lecheras. A ver, te contesto, ya te lo había contestado, pero lo repetimos. Bien, a un productor pequeño siempre le recomendaré, es decir, mínimo 10 animales. Porque Bien. lastimosamente los paquetes hormonales no se venden por menos de 10 animales, a menos que sea que no utilicemos dispositivos intravaginales. Si acaso utilizamos dispositivos intravaginales, debemos hacer participar mínimo 10 animales para que el paquete hormonal se pueda usar en pleno. Inicialmente eso. Si acaso hablamos de una explotación vacuna en donde probablemente pudiéramos prescindir del dispositivo intravaginal, Ujú. va a depender también de la casa de que tenga disponibilidad del semen que necesitamos. ¿Por qué? Porque serían nuevamente 10 animales mínimos. Hoy por hoy, las casas que nos surten de material genético en calidad de pajuela, nos venden una cestilla mínimo de 10 pajuelas eso no se llama cestilla, eso se me perdió el nombre, pero te venden 10 pajuelas mínimo, ¿no? Entonces, Ok. nuevamente volvemos a tener esa limitante. Entonces, ¿cuál es la gran intención con un pequeño productor? Tomarle sus mejores animales. Debe ser así. Tenemos que garantizarle a él de hacerle participar sus mejores animales dentro de un programa de biotecnología para que cuando le corresponda, en el caso de ordeñar, cuando le corresponda ordeñar las hembras nacidas de ese programa, él se Ujú. sienta satisfecho. No sienta que perdió su tiempo inicialmente y peor aún, no sienta que perdió su dinero. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿es rentable? Sí, sí es rentable. Y te digo algo, las pequeñas unidades de producción, cuando hablamos de biotecnología, a mí me encantan. A mí me encantan. Porque suele pasar que con tres tonterías y se convierte en un proyecto a mediano plazo, no a largo Ujú. plazo. ¿Eh? Podemos estandarizar mucho antes, podemos arreglar todo lo que tengamos que arreglar antes de hacerlo participar en el programa, lo podemos arreglar en un tris. Las pequeñas ganaderías a mí me fascinan cuando el productor quiere participar de un programa de biotecnología. Lo animo porque el avance genético que va a tener de ahí lo va a ver mucho antes. Se va a Perfecto. sentir contento por lo que hizo. Mira, doctor, y ya entrando un poco a las preguntas que hacen los oyentes, fíjate, aquí hay algo y la voy a hacer porque tiene relación con la que yo te iba a plantear en este momento. ¿Cuánto sería más o menos ahorita el precio de una inseminación artificial de ese grupo de 10 vacas para un pequeño productor? ¿Cuánto tendría que ser el Bueno, presupuesto de un fíjate. productor? Ujú. Bueno, eso serían, si me ayudan con una calculadora, serían 25 50 ya te digo, 25 50 85 mínimo, Ujú. 100 máximo. Y el 85 depende de la pajuela que necesitemos y el 100 depende de la pajuela por la que optemos. Bien, porque una Ok. pajuela de buena calidad
y que haga el trabajo que uno quiere hacer, ronda entre los 20 y los $25 más o menos. Y una pajuela Ya. que ya querramos ver resultados, pero en la siguiente generación y que sea de forma estrepitosa, ronda entre los $45 y $50 más o menos. Bien, eso estamos hablando por animal, ¿correcto? ¿Perdón? Estaríamos hablando del costo por ejemplar, por animal. Por ejemplar, sí. Sí. 65 y 100. Bueno, ya ahí tienen un estimado de cuánto sería más o menos el servicio para un grupo de 10. Multipliquen eso por 10 y ya tendrían más o menos un estimado de lo que... Algo para mí realmente muy asequible si queremos mejorar la genética de nuestro rebaño. Usted vende un toro para cuchillo, que lo tenga gordo y usted puede tener acceso a esto, compadre. O sea que no pudiéramos decir, no, que es que eso es muy caro, que eso es muy complicado. No, si usted va de la mano de profesionales que esté capacitado, que garantice su trabajo y usted dispone de una o dos reses que esté engordando en su potrero, créame que sí la puede ejecutar y va a mejorar. Pero yo vuelvo, insisto, la ganadería es un arte y para ser ganadero hay que convertirse en artista. Y los artistas son metódicos, tienen paciencia, dedicación. Entienda, amigo productor, que cuando usted hoy hace un mejoramiento genético, usted tiene que esperar de 2 a 3 años para empezar a verle la mejoría productiva a su rebaño. ¿Ok? Ya los explicamos. Tienes que esperar no solamente los días de gestación, sino los días de lactancia y a eso sumarle toda la parte del levante de ese ejemplar, darle un buen protocolo sanitario, una excelente alimentación. Y si lo hace desde la pequeña escala, yo le aseguro que a mediana y gran escala va a ser igualmente eficiente. Tomando la palabra del doctor Ernesto, que a él le gusta trabajar con ganaderías pequeñas porque pueden atacar más fácilmente cualquier inconveniente, cualquier problemática. Aquel que inicia a hacer los cambios desde lo pequeño, cuando ya llega a lo mediano y a lo grande, también va a empezar, va a ser eficiente. ¿Ok? Doctor, aparte de esto, del tema ya sabemos que sí es rentable, de que un productor sí está al alcance de hacerlo si se lo propone. ¿Qué otras recomendaciones puede usted, entre los distintos protocolos de biotecnología, cuál cree usted que son los más eficientes para las condiciones de la mayoría de las fincas de nuestro país? Bueno, fíjate, don Nelson, ahí voy a ser un poco egoísta, te explico. Y no egoísta adrede, no egoísta adrede. Ya, disculpa, te explico. Y decía más temprano, soy un médico veterinario bastante maniático, bastante maniático. Entonces, a mí me encanta el fútbol, es decir, me encanta ver el fútbol, no juego nada fútbol, no juego nada, soy pésimo, pero me gusta ver fútbol. Entonces, me gusta usar un término futbolístico que plantilla ganadora no se cambia. ¿Bien? Entonces, ¿por qué lo explico de esta manera? Porque si el productor se hace de la asesoría de un profesional, el profesional va a llevar esas vacas al rincón donde quiere el profesional. ¿Bien? Donde el profesional sabe que puede garantizar éxito. Entonces, el profesional que hace eso tiene su plantilla ganadora, tiene su protocolo. ¿Bien? Aun cuando hay una inmensa variedad de protocolos que se pueden conseguir en cualquier lado, incluso hoy por hoy con esta inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, todas estas cosas, usted, mira, quiero un protocolo de sincronización para unas vacas así, 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 y te lo va a decir, va a decir, ¿bien? Pero ya va, espérate un momento. Pero ChatGPT, ni Gemini, ni eso, ni ninguno de esos va a ir a pasar ultrasonido. ¿Bien? Y ellos no te van a decir, mira, esa vaca todavía no puede participar. Esa vaca tiene que quedarse fuera todavía. ¿Bien? Entonces allí es donde el profesional
Si el productor se asesora con un profesional, se garantiza éxito. Y no es, y sí, claro, vendo la profesión, porque es que somos importantes en esto. En este Claro, tipo de toma de decisiones, totalmente. el médico veterinario es una pieza fundamental también, ¿ok? Ujú. Porque el ecógrafo no se va a pasar solo. Y la experiencia de que estamos, porque cualquiera puede ecografiar, cualquiera. Usted se pone, usted aprende a ecografiar, ¿ok? Eso es de ponerse. Usted estudia algo de anatomía y usted tarde o temprano aprende a ver qué es lo que está viendo ahí, por lo menos a identificar las estructuras. Ah, pero ya va. Yo quiero llevar esta estructura ovárica hasta un rincón. El profesional te va a arrinconar. A mí me suele gustar usar ese término porque el productor lo entiende. Yo llevo ese ganado al rincón donde yo lo puedo dominar. Ah, ya está donde yo lo quiero. A partir de aquí es mío. Hasta tanto yo no Correcto. lleve ese rebaño hasta el rincón que quiero, yo no puedo hacerlo participar a ningún productor de un programa de biotecnología porque va a fracasar. Y tanto es cierto lo que te digo, don Nelson, que si acaso no arrinconamos al ganado, si acaso no estandarizamos el rebaño, entonces tendríamos que utilizar un protocolo para 5, otro protocolo para 3, otro protocolo para una. No, entonces ¿cuál es el chiste? El chiste es llevemos el rebaño por un solo callejón que cuando esté en la encrucijada, ahí eso es mío. De aquí para adelante me encargo yo. ¿Bien? Eso es Entonces, si me pides qué protocolo es el más eficiente, el que el médico veterinario venga manejando y que ha ido perfeccionando, porque aun cuando están en la web, esto no es una receta de cocina. sí, ¿Bien? señor. Usted puede aplicarlo tal como diga Gemini o ChatGPT. Usted lo puede aplicar tal cual. Pero ¿y si una de las vacas que usted tenía un quiste y usted, ¿cómo supo? Ajá. ¿Cómo sabe? ¿Bien? Y va y Sí, pierde los señor. reales. O si una vaca, porque, me ha pasado. Eh, una vaca hermosa en una finca muy famosa, o yo la hice famosa, una vaca hermosa, 17 litros de leche, puro pasto, aquella una hermosura gorda, hermosa, orejona, cachos perfectos, se podían pintar y eso parecía de feria. Sí. No pudo participar del programa de biotecnología, no pudo. ¿Por qué? Tenía una curvatura en el cervix que no era posible pasar la pipeta. Bien, patrón, pero Eh, ¿cómo hago? Yo no puedo ah, pasar la pipeta allí. qué Y si buena buscamos anécdota. un técnico, si buscamos un Imagínate. técnico, claro, entonces le pierdo los reales a ese protocolo. Cuando vaya a pipetear, no puedo pasarla. ¿Qué hago con epa, tráigame la otra corriendo que esto? ¿Ve? No, Entonces, no, no, de esta revisión manera. ginecológica, crucial. ¿Eh? Claro. ¿Eh? Perfecto. Entonces, por eso te digo, ¿cuál protocolo funciona? Si te digo uno, te miento, porque todo va a depender. Por ejemplo, sé de un colega en Ospino que está usando un protocolo, me lo conservo, pero está usando un protocolo y le está Ese dando ruido, maravillas de resultados. ese ruido dice, esa Maravillas. la ofrece. No, porque es que, ¿por qué me lo reservo, don Nelson? Porque él me lo facilita. Me dice, coño Ernesto, a mí me está yendo maravillosamente bien con esto. Él está en Ospino, ¿ok? Yo estoy en Ok. este momento en Barinas. Yo lo hice tal cual y como somos colegas, somos amigos, estudiamos juntos, él me da todo, él me entregó todo. Llévate las vacas hasta acá, cerciórate que estén así, cerciórate que estén asados, no sé qué, no sé cuánto. Yo seguí toda mi cuestión al pie de la letra, al pie de la letra. Mientras él está dando por encima del 55%, yo no he podido pasar del 40%. Volví a mi protocolo Y y subiste. vuelvo a mis Ujú. números. ¿Bien? Porque es que ya Claro. yo me acostumbré a arrinconar mis vacas para donde yo sé arrinconarlas, ¿me entiendes?
Entonces, Sí, eso va a depender mucho de del el médico. médico. El médico. Tienes razón. Es correcto. Bueno, queda súper claro, doctor, de verdad que agradecido, una cátedra lo que nos ha dado hoy sobre lo que hay que saber antes de nosotros optar de cualquier protocolo. Quiero decirle además a la audiencia de que este es nuestro primer capítulo, hoy es el primer episodio, espero que el doctor esté disponible en próximas oportunidades porque entiendo que tiene full trabajo este, para hacer el segundo episodio donde hablaremos ahora sí de cuáles son esos protocolos, ¿verdad? Y de que ahí ya el productor sepa más o menos cuál se adapta más a sus circunstancias, a las condiciones de su finca, por supuesto, tomando en cuenta la metodología del médico veterinario, que creo yo en este caso es quien tiene la última palabra basándonos en lo que usted nos acaba de decir. Y fíjate, don Nelson, no quiero terminar esto sin antes, lo conversábamos tú y yo hace unos días, Ujú. este, porque hay algo que no quiero pasar debajo de la mesa. Este, por ejemplo, que me ha pasado, y sé que a ti también te ha pasado. Este, en algún momento, y quiero contar esto con una anécdota, porque soy profesional desde el 2004, y fíjate, en el 2004, hablar de IATF, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es. ¿Bien? Es decir, no sabíamos que era eso. En el 2004 todavía no. Por allá, Baruceli y otra gente por allá en Brasil ya estaban este, en esto, pero nosotros acá en Venezuela hablar de eso no entendíamos de qué estaban hablando. ¿Ok? Incluso hablar de la tiza o hablar del parche o hablar del chimbol, por allá en el 2006 fue que empezamos a hablar de chimbol. Entonces, nosotros venimos de lidiar con una inseminación artificial bastante rudimentaria, pero además muy exitosa. Esto quiero dejarlo claro. Era esa inseminación artificial que dependía del técnico detector de celos. ¿Ven? Que en algunas circunstancias, ese técnico detector de celos era incluso hasta mejor que un toro. Ujú. Era excelente. Entonces, ¿por qué traigo este cuento a colación? Porque cuando un productor me aborda por estas circunstancias o por un programa de biotecnología, yo lo primero que le pregunto es, ¿cuánto porcentaje de preñez obtuviste la temporada anterior? Ajá. ¿Tenías toro? Sí. ¿Cuántos toros por vacas tenías? Tanto, y él me va dando esa información. ¿Por qué? Esto es importantísimo hacer estas preguntas cuando o cuando un productor se acerca a un profesional para incursionar en un programa de biotecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un productor me dice a mí que con toro el porcentaje de preñez de su última temporada fue 50% y, y asumamos que no hubo problema, asumamos que nos llovió como correspondía, que hubo pasto, no enredemos más el asunto, pero supongamos que él me dice 50% de preñez. Yo le digo, epa, ya va. Si con toro tú alcanzaste apenas 50% de preñez, tú todavía no estás listo para participar de un programa de biotecnología. Mira tú. Porque tú tienes vacas problemas. Sí, señor. Tú tienes vacas problemas. En el mejor de los casos tienes vacas problemas. Perdón, en el peor de los casos tienes vacas problemas. Y en el mejor de los casos tienes toros problemas. Oro, pero ¿Bien? eso te iba a decir, de Entonces repente era tenemos el que top. evaluar, claro, Ujú. tenemos que evaluar esos toros y Claro. saber si la culpa fue de los toros. Perfecto. Me atrevo contigo y montamos un programa de biotecnología. Entonces viene la pregunta, pero ¿por qué a usted le interesa esos números si yo lo que quiero es inseminar a partir de ahora? Yo le digo, mira hermano, pasa lo siguiente, patrón. Si un toro no fue capaz de pasar de un 50% en tu rebaño, un programa de biotecnología no lo va a mejorar. Un No. programa de biotecnología no está diseñado para preñar más vacas.
respecto Óigame. al toro. Ujú. ¿Por qué? Porque el toro está diseñado para saber cuándo con total exactitud debe servir una vaca. Y en el caso de que sus toros estén sanos y sus vacas estén sanas, si un toro está diseñado para saber cuándo servir una vaca, incluso el toro no te preña el 100% de tus animales. ¿Bien? Entonces, usted me va a pedir a mí que con biotecnología yo mejore el Sí. número que usted tuvo el año anterior. Discúlpeme, pero no es conmigo que usted va a hacer esto. ¿Por qué? Porque te vas a frustrar de entrada y me vas a tirar la culpa a mí. Claro. Ah, pero ya va. Que yo le diga a usted o que usted me diga cuánto avance genético puedo tener si utilizo inseminación artificial o toro a monta natural, ¿cuánto avanzo genéticamente? Ahí sí hay una enorme diferencia. El avance genético que usted puede tener en su rebaño si utiliza biotecnología, sí va a ser mayor a si usa, no importa si usara el papá de Tarzán, de toro, pero el avance genético que usted va a tener utilizando inseminación artificial sí va a ser mucho más importante de aquel que puede obtener si acaso usa monta natural. Y él me pregunta, que siempre sale la misma pregunta, pero es que si yo estoy comprando toros registrados, es que no importa quién se los registró. Claro, ¿Cómo eso le lo garantiza. respondo a esta pregunta? Patrón, ¿cómo reparte usted los toros? Explíqueme. No, yo reparto uno en 15. Genial. Usted está esperando que un toro mínimo le preñe 15 vacas. Mínimo. Usted lo está tirando en una relación de 1 a 15. Claro. De 15 en adelante que le preñe un toro ya ganó. ¿Cierto? Sí. Ok. 15 vacas con inseminación artificial a tiempo fijo, me las como en 1 hora. En 11 días. En 11 días me como 11 Claro. vacas. Mientras que Por usted está supuesto. esperando que su toro se coma esas 15 vacas en una temporada entera. Entonces ahí es donde viene el avance. Ah, pero ojo, esto también es muy importante. Ningún programa de biotecnología sustituye a ningún toro. Lo complementa. Lo complementa. Lo que usted no pudo preñar, porque va a pasar, si el productor que me está escuchando, va a pasar que aunque el productor le diga a su profesional, yo quiero 3 servicios por vaca, yo quiero preñar todo mi rebaño con inseminación artificial. Señor, no es posible. Si un toro no lo logra, entonces no me pida que con biotecnología yo haga algo que la naturaleza no puede. Tenga sus toros de respaldo, porque lo que yo no le voy a seguir haciendo gastar dinero en un animal que en un segundo protocolo no me salga preñado, ya le puedo decir, mira, me rindo y tengo que rendirme por su propio beneficio. Bien, Claro. usted tiene que tener toros de respaldo, toros de repaso, perdón, toros de repaso en su finca que se encarguen de este tipo de animales. Ah, pero ya va. También hay que evaluar qué pasó con ese animal. ¿Por qué? Porque yo se lo entrego al toro por salvar el año. Ojo, yo soy tajante. Yo se la entrego al toro por salvar el año. ¿Ok? Porque además le gasté unos reales. Tengo que salvarle el año. Pero al año siguiente es una candidata de salir de la finca. Es una Candidata de candidata. Si yo la rinconé para poderla preñar con inseminación artificial y no pude, me tocó entregársela al toro, ¿qué hago con el animal? Tendrá que ser un animal exageradamente valioso, genéticamente hablando, para que yo me quede con ese animal y se lo entregue solamente a los toros. Claro, te entiendo totalmente. En conclusión, la inseminación artificial o cualquiera de los protocolos de biotecnología no vienen a sustituir al toro bajo ningún concepto, un complemento. Y además queda claro también de que existe una relación entre la eficiencia que había, la eficiencia reproductiva, con el toro
¿ok? Ya le da al veterinario, por supuesto, una idea clara de cuál va a ser más o menos su porcentaje de efectividad en cuanto a la preñez. ¿Correcto? Queda bastante claro el punto. Definitivo. Es decir, por ejemplo, a mí me dice un productor, mira, 50% de preñez con toros. Yo, oye, no, vamos a ver qué pasó. Tenemos primero que revisar qué fue lo que pasó. O fueron los toros o fueron las vacas. En ¿Cuál es el un mejor de los porcentaje casos, Dios quiera, fueran los toros. un ¿Bien? porcentaje de preñez En el bueno mejor- en monta natural para que el productor se lo lleve? en ganadería de carne, por encima del 60% ya ganaste el año. Por encima del 60% ya ganaste el año. En Okay. ganadería de leche, eso tiene que estar por encima del 70% porque si no, no tienes nada que ordeñar el año que viene. 25 calculado yo, exactamente. Eficiente, eficiente. Es buenísimo para poder ser eficiente, tenemos que manejar entonces estos porcentajes de preñez para decir que vamos a tener ganancias en ese caso. Correcto, doctor. Sí. Hasta ahora, bueno, muy claro hasta aquí, doctor Ernesto, de verdad por demás de agradecido con usted. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta al respecto, con todo gusto se la planteamos aquí al doctor. Hemos estado, mira, hora y media conversando largamente sobre este maravilloso tema. Yo creo que queda bastante claro, a grosso modo, lo que hay que saber antes de aplicar cualquiera de los de los protocolos de inseminación artificial y bueno, quedamos a la espera de un segundo capítulo donde vamos a estar tratando cada uno de esos protocolos. Aquí nos dice, no me dejó preguntar porque respondió primero. Bueno, ahí tiene pues. El amigo José Ruiz estuvo excelente, gracias por su apoyo. Me dice aquí el médico veterinario Mira, don Alex, Nelson, dígame. estoy viendo en el chat a la doctora Xavi. Doctora Xavi, Ajá. si me está escuchando, saludos. No la conozco de forma personal, no he tenido la Ujú. suerte todavía, pero es de las colegas que veníamos conversando que tiene un ecógrafo en su mano izquierda. ¿Ok? Es una maravilla la doctora Xavi palpando, veo sus videos, gozo un mundo viendo sus videos. Si me está escuchando, saludos doctora, en algún momento la La conoceré. doctora yo también la sigo, es excelente además, de aquí le mando un saludo, gracias por estar presente. Igual al señor José Ruiz, una Biblia en ganadería, de verdad mi respeto y gracias por haber estado aquí. Eso respalda este contenido que va dirigido al pequeño productor, que por favor oigan esto, porque estoy seguro de que va a ser para mejoría. Tú ahorita hiciste un comentario, sobre que en el 2004, en el 2006 no conocíamos mucho de los procedimientos. Mira, tengo una pequeña anécdota antes de leer algunos de los comentarios que tenemos aquí. En mi pueblo, lo nombro aquí, Santa Cruz de Bucaral, allá en cerquita de Churguara, no sé si han comido queso de Churguara, es una zona agreste, productora, ganadera y agrícola. Hay un señor, porque él ahorita está en el estado Lara produciendo con ganado Carora. Yo lo catalogo como el mejor ganadero que ha salido de mi pueblo, lo nombro acá, se llama el señor Edgar Scorbot, ganador de ferias, Carora, todo. Y todo el mundo lo llamaba loco, lo criticaba porque sacaba unas vacas con inseminación artificial. Y en ese entonces no era que colocaban las hormonas, no, él se quedaba toda la noche, como se hacía antes, ¿no? Sequeando o detectando a ojo por ciento, al ojómetro, el celo de su vaca y cuando era el momento adecuado, él, chácata, él mismo inseminaba su vaca. Logró unos ejemplares maravillosos, ¿ok? ¿Y por qué traigo a la palestra esa anécdota? Porque lo relaciono con lo que comentaste hace rato y que hace unos años atrás el pequeño productor no contaba con estas herramientas, con esta información que llegara de profesionales, de gente con experiencia. Los oyentes que tenemos aquí, que ojalá pronto tengamos a estos profesionales acá invitados, tienen las puertas abiertas para que compartan sus experiencias y sus conocimientos.
Antes no había esa facilidad y mucho menos sabana para adentro en esas fincas donde ahorita ya llega el wifi incluso. Entonces, para mí yo creo que es un gran avance, un gran aporte y espero que esto llegue a muchísima gente y que lo multipliquemos, ¿ok? Mira, me Sí. preguntaba, te decía, para leer los comentarios, Alex Suárez, no sé si aún está aquí con nosotros, ¿se debería chequear los toros primero? Pregunta él. Ok, excelente contenido. Nos está diciendo aquí Residente que nos vio hace rato. Muy buena asesoría, doctor Ernesto. Saludos desde Colombia. Ok. Saludos del estado Bueno, Guárico, precisamente de Valle de la Pascua, la gente de Residente. sí. Fíjate, sí, a ver, definitivamente todo productor que acude a un profesional para incursionar con biotecnología viene de monta natural. Eso es ineludible. Este, pero ciertamente, por ejemplo, había una pregunta que quedó allí y Dime cuál para creo que la buscarla acá. respondí o me adelanté a responderla, no me acuerdo cómo fue la cosa, pero tú me preguntabas algo así como que, ¿cuándo sabe un productor que debe optar por biotecnología? Una cosa así. Ah, Entonces, ok. La pregunta yo, era yo, cuándo sí, el productor puede estar seguro de que la inseminación artificial es el camino indicado para mejorar la genética de su rebaño. Ujú. entonces te lo contesto cortico, cortico. Cuando su ganadería no es un dolor de cabeza para él. Más claro imposible. Sí. Eso significa que tiene un buen programa sanitario, que está preñando sus vacas, porque es que, insisto, bueno, podemos abrir un paréntesis aquí chiquitico. Con Ajá. IATF, con IATF, ¿yo puedo preñar vacas anéstricas? Sí, sí, Buen punto. sí No lo puedo, toca. Ujú. sí, sí puedo. Pero, ¿por qué debo jugármela con las vacas anéstricas si yo tengo vacas cíclicas que me van a rendir mejor? Bien, Claro. vuelvo a insistir en lo mismo. Es decir, por ejemplo, hay anécdotas entre colegas que nos contamos lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y vamos atando cabos, yo hago esto, tú haces esto, vamos a hacer esto y vamos juntándonos poco a poco para ver si hacemos medianamente, es decir, por lo menos hacer las cosas que el productor quede satisfecho y que el prestigio del profesional quede en lo alto. Pero, por ejemplo, no es colega, es un técnico que está enamorado de la biotecnología, él hace IATF. Entonces, en una oportunidad me invita a participar de uno de sus IATF. Me dijo, coño, doctor, ¿qué está haciendo? No, estoy desocupado, acompáñeme. ¿Cómo no? Y lo voy y lo acompaño. Y fue el día del retiro del dispositivo. Él estaba, en ese lote estaba usando dispositivo intravaginal. Entonces, Ok. a partir de ese día, él puso tiza en la cola. Él puso creyón en la cola. Y yo le digo, ¿y ese creyón para qué? No, para ver porque tengo unos receladores. ¿Tú estás usando IATF Y para bajas seguir solo. vigilando celo? Claro, ya no tiene Es sentido. decir, exacto. Entonces me siento, yo le digo, bueno, tú lo estás haciendo así. Bueno, seguimos en la disertación con él y él me dice, no, doctor, porque es que yo, por ejemplo, como el protocolo me dice, vuelvo recetas de cocina. ¿Bien? El protocolo me dice 48, 58 horas. Por lógica, él tiene razón. Entonces yo a las 48 horas hago mi primera inseminación. ¿A quiénes? A las que tienen el marcador borrado. Y a Borrado. las 58, es decir, y dejo por fuera a las que no tienen el marcador borrado. Y insemino a las 58 esas que me quedaron sin borrar el marcador. Yo le digo, mira, por lógica tienes razón. Es decir, no voy a discutir eso. Por lógica tienes razón. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes que llevar este protocolo a un nivel donde lo estandarices.
Porque, ¿qué significa que tú hagas una inseminación a las 58 horas? Un encierro más. Y ese encierro más juega un papel importantísimo en que esa ovulación termine en una concepción. Entonces, si vos estandarizás y decís, no, 48-58, bueno, voy a inseminar a, no sé, no sé, a las 50, ¿bien? Pero tienes que tomar una decisión. Si usa dispositivos, son 4 encierros. Ese quinto encierro, porque le pregunto, ¿y cómo son los números en esas 58 horas? ¿Ha sido significativo? ¿Te sirve? ¿Recuperas animales? ¿No recuperas animales? Tienes que echar números. Claro. No, porque es que me parece, no, siéntate, organiza tus números, porque ese quinto Por- encierro, si hubieses inseminado a ciegas a las 48 horas, ese quinto encierro no sé qué tanto te puede colaborar, porque eso es estrés, y estrés con ovulación no se la lleva. No ¿Bien? se lleva, se libera mucho cortisol. Fíjate, Sí. me está preguntando aquí, residente, bueno, ya lo respondiste hace rato, ¿qué es más efectivo, el porcentaje de preñez por monta natural o por inseminación artificial? Ya hace rato, nos dijiste algo al respecto, no sé si quieres agregarle algo más a la pregunta del amigo. Ya, ¿me la repite, disculpa? ¿Cuál es más efectivo? ¿El porcentaje de preñez, ¿no? ¿De la monta natural o de la inseminación artificial? No, ya lo dijimos más temprano, si nadie preña mejor que el toro. Ojo, Exacto. nadie. El toro está diseñado para saber cuándo debe servir su vaca. Ojo, un toro sano. No vamos a discutir esto, ¿no? Un toro sano Tenemos problemas sabe con cuándo todo. debe servir Exacto. su vaca. Un toro Es enfermo, correcto. un toro flojo, un toro que se suelta al rebaño y se busca debajo del samán y de ahí no sale más nunca. Eh, Ojo, bien. Pero Oye, hay que toros. si el toro preña, que si la inseminación artificial preña más que el toro, no. No. Sí. Y le quería decir, hay toros espectaculares, fenotípicamente, pero que, no son buenos pues, para reproducirse. Son toros muy fríos, no tienen una buena libido y no preñan, pues, sencillamente. Así sucede. No, Bueno, doctor, creo que hemos llegado al final de esta charla, esta bonita charla. De verdad, más que agradecido con usted, agradecido a nuestra audiencia. Y bueno, será espero que pudiéramos hacerlo el próximo viernes. Igual lo vamos a estar anunciando, el segundo capítulo de esta charla de programas de biotecnología en bovino, que está por demás de buena. ¿Ok? Si tiene algo que agregar al respecto, con gusto lo escuchamos. Para nosotros aquí ha sido todo, para mí un honor y para nuestra audiencia todo un gusto escucharlo a usted con todo su conocimiento y toda su experiencia. no, pues mira, agregar tal vez una conclusión, sobre todo para el productor, concluir, si ya usted cree que su rebaño necesita un programa de biotecnología para dar ese paso al frente, hágalo de la mano de un profesional a ver, que ni siquiera es que tiene que tener una vasta experiencia en esto. Hágase de un profesional que usted vea que es metódico, porque incluso si acaso ese profesional le recomendara un IATF, por ejemplo, porque, ojo, la inseminación artificial no todo es IATF. También hay inseminación artificial con detección de cero. ¿Bien? Ujú, Que claro. de ella pudiéramos hablar toda una entrevista. Dos Pero capítulos. intente hacerse de un profesional metódico, ¿sabe? Porque incluso a la hora de colocar las hormonas se necesita, se necesita método, se necesita paciencia, se necesita respetar tiempo. Son importantísimos respetar los tiempos para que todo funcione bien. Hágase de un profesional. Los profesionales estamos para colaborar, no podemos mentir, estamos también para vivir de nuestra profesión,
pero Exacto. nos interesa a los profesionales cuidar nuestro prestigio. Y cuando cuidamos nuestro prestigio, garantizamos que también estamos cuidando su ganadería. ¿Eh? Claro. Y si va a incursionar en un programa de biotecnología, por favor hágalo con un profesional. Muy bien. Mi segunda reflexión sería para los técnicos que están incursionando o que ya tienen una buena temporada trabajando con inseminación artificial. Síganlo haciéndolo bien, por favor. Pero nunca olviden que un profesional que colabora con otro profesional no hace, me corrijo, un profesional que le pide colaboración a otro profesional no lo hace menos profesional, lo hace Exacto. más profesional. ¿Por qué? Ujú. Porque entiende de sus limitaciones y en todo caso pedir una colaboración podrá ser exageradamente nutritivo porque están quedando bien todo el mundo. ¿Bien? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ernesto. Y yo también quisiera agregar algo. A partir de ahora tenemos que ser responsables en cuanto a nuestra producción. Su empresa, yo siempre lo he dicho, tu finca no es un conuco, tu finca no es una tierrita, tu finca es tu empresa. Tus vacas son tus activos, activos biológicos. Y una finca y una empresa maneja sus activos con una mentalidad empresarial o por un equipo que tenga mente de gerentes. Si usted maneja como un gerente, como un empresario su finca, entonces usted verá que es indispensable contratar y tener a disposición un médico veterinario de ética y que le brinde a usted excelentes resultados. La ganadería, ya lo he dicho, y creo que el doctor está de acuerdo conmigo, es como una mesa que se sostiene de cuatro patas fundamentales, que son alimentación, genética, manejo eficiente que incluye la infraestructura y la sanidad. Y ahí entra a la palestra los médicos veterinarios que son indispensables. Si una pata falla, se nos cae la mesa. Podemos tener excelente forraje, excelentes divisiones, excelente infraestructura, una genética impecable, pero si estamos fallando en la parte sanitaria, estaríamos echando todo el trabajo por tierra. Es mi reflexión para ustedes. Gracias por haber estado aquí. Sigan al doctor Ernesto Pacheco y síganos para una segunda transmisión que seguro la vamos a estar teniendo para seguir hablando del tema de los protocolos de inseminación artificial para ustedes. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, don Nelson, por tomarme en consideración. Te confieso, estaba un poquito nervioso, es la primera vez que hago algo de esto, Excelente. pero fue muy fluido, fue bastante bueno, me alegra, me alegra. Muchas Claro. gracias por tomarme en cuenta, gracias al público, a tu audiencia por estar allí. No me quiero despedir sin despedirme del señor Ruiz, gracias por estar aquí, de verdad Igualmente por aquí. un espectador de lujo. Por Sí, acá señor. veo que también está el doctor Luis Puerta, por aquí apareció el doctor Luis Puerta, un excelente profesional colega, me quito el sombrero, de verdad muy bueno, mi respeto. Pero muchísimas gracias, don Nelson, de verdad muchísimas gracias. Gracias a ti, Ernesto. Que pase feliz noche y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos por haber estado aquí.